con el tema de pruebas de hipótesis. Ok, por acá estamos. Ok, arranquemos por algo mucho más general que los conceptos de la prueba de hipótesis estadística como tal. Empecemos más bien hablando del método científico. Y aquí más bien quisiera que ustedes me digan qué recuerdan, por favor, o qué tienen ustedes presente que hace particular o que identifica el método científico. ¿A qué se refiere alguien cuando dice que seguimos el método científico? ¿Qué habría que hacer para seguir el método científico? Primero tener una pregunta, ¿Correcto? luego una hipótesis de la pregunta y después la experimentación y la conclusión. No sé si me estoy saltando algún paso. ¿Suena bien, don Mario? ¿Suena bien? ¿Alguien tiene algún aspecto para complementar lo que acaba de decir Mario? Profe, y no falta el análisis de los datos o los resultados del experimento. Decía Mario, observar y contestar la pregunta, ¿verdad, Mario? ¿Cómo fue? ¿O estás de acuerdo con Edwin que faltaba o estaba implícito en algo que decías ahora? Sí faltaba eso. Ahí era, en la experimentación lo metí, pero sí hace falta. Ahí sí. Analizar el resultado de la experimentación. Ajá, ajá. De acuerdo. Ok. Tal vez también vale la pena en ese sentido hablar de en qué contexto surge esto también, ¿verdad? En qué contexto surge se vuelve institucional, si quieren, digamos, el método científico. Y es justamente en un contexto histórico en el que antes de ese, pues antes de ese momento, la ciencia no jugaba un papel determinante del desarrollo de la sociedad o la humanidad. Entiéndase sobre todo lo que conocemos como la Edad Media, siglos y décadas que pasaron sin avances y sin desarrollo relevante. Y surge el método científico como una forma de resolver problemas o resolver preguntas, como decía Mario, siguiendo algo muy particular, algo que lo identifica, un principio que lo identifica, y es la intención de probar. Tenemos decía Mario correctamente, tenemos una pregunta y tenemos una hipótesis para contestar esa pregunta. ¿Qué hacemos normalmente? ¿Qué es lo que es así esto que lo identifica tanto el método científico? ¿Qué hacemos con esa hipótesis? Buscamos todas las pruebas, datos, información, afirmaciones, criterio experto para probar que esa hipótesis es cierta. Eso es lo que hacemos en el método científico.
si mal no recuerdo, las hipótesis no se probaban, sino que se rechazaban o no se rechazaban. Así es, Daniel, exactamente. Vea que así como dice Daniel, el principio rector de cuando trabajamos con método científico es que yo busco, para ponerlo en palabras muy cotidianas, busco agarrar esa hipótesis contra la pared, ¿verdad? A darle y darle y seguir probando que no es cierta, ¿verdad? Probando rechazarla, como dice Daniel. Y que en el caso de que yo esté muy deseoso, digamos, de que esa hipótesis en realidad, en el fondo, es cierta, ¿cuál es el mejor escenario que me podría pasar? En ese mismo sentido que decía Daniel. O sea, ¿cuál es la conclusión más favorable para alguien que anda en realidad deseando que esa hipótesis sea cierta? Imaginemos lo siguiente, un momento, aquí en términos académicos. Tenemos un método para enseñar matemática, cualquier materia, vamos a enseñar matemática que se aplica a nivel de colegios, a nivel de secundaria, en educación, en el país. Y aparece un nuevo método, ¿no? O alguien, algún grupo promueve un nuevo método de enseñar matemática y se aplica ese nuevo método en el año actual. ¿Cómo probaríamos que ese método está teniendo resultados favorables? ¿O cuál sería la hipótesis, más bien, en ese caso? La hipótesis de investigación, digamos, ¿cuál sería? ¿Qué es lo que ustedes quisieran probar? Profe, ahí no se analiza la nota promedio, Sí, exacto, Liliana. un método y otro para ver qué ocurrió. O sea, analizaría la nota promedio después de implementar el método con respecto a la nota promedio antes de. ¿Ok? Esa es la forma de analizarlo. ¿Y cuál es tu hipótesis? Tu hipótesis, digamos, Sí, ¿cómo? sería cuál eh, bueno, la alternativa o la, No, todavía no no, entremos en no, en tecnicismo, eso. sino, o sea, nada más sin hablar nada de cómo se hacen hipótesis estadísticas. Ah, ok. Sería a ver si el promedio es mayor con este nuevo método. Exacto. Pero lo que yo persigo, lo que yo ando buscando es más bien, es partiendo de que no mejoró. O sea, estoy tratando de encontrar pruebas para decir que no mejoró. Estoy yéndome en contra de lo que en realidad estoy deseando que suceda. Y eso no es, es decir, cuando estamos en un ambiente académico, es bastante común que los científicos y las científicas trabajen de esa forma, de diferentes campos, no importa de cuál área del saber estemos hablando. Pero, como les he dicho ya en varias ocasiones, cuando uno se encuentra muy acostumbrado a trabajar en un ambiente de industria, cuando trabajamos más bien con gente que vende, con gente que produce. Entonces, imagínense ahora al revés, ¿verdad? Que no estamos hablando de este problema académico, sino que de pronto, imagínense que un gerente de mercadeo gastó X cantidad de dinero en una promoción
una promoción para que se compre, para que las personas compren más helados, los consumidores compren más helados. ¿Con qué espíritu creerían ustedes que se hace la investigación en ese caso? Esos helados nuevos que lanzamos, esa publicidad que se llevó al mercado, ¿qué andamos, cómo hacemos la investigación de mercado con la intención de qué? ¿Ustedes creen que en ese momento la intención sería probar, o sea, siguiendo el método científico, probar que no tuvo efecto la promoción o que no tuvo, no generó venta incremental, por ejemplo, venta adicional, el lanzamiento de esos nuevos productos? ¿Ustedes se imaginan como gerentes de mercadeo pidiendo que alguien haga una investigación en esos términos? O sea, así como lo planteó, yo pensaría que no, porque, bueno, yo pensaría que lo plantearía en términos de que si más bien la publicidad o el producto ayudó y así puedo rechazar o no rechazar eso. Correcto, Daniel. ¿A vos te suena, ahora que decís eso, a vos te suena que es un tema semántico o vos crees que eso afecta de alguna forma la forma en que se investiga? Yo pensaría que sí afecta la forma en que se investiga. Así es, exacto. Te puedo dar fe que así es. En la medida en que uno lleva elementos, es decir, si lo primero que haces como respuesta, me consta por supuesto porque fui colaborador, ¿verdad? Reporte, como dicen, ¿verdad? Recursos humanos. Yo reportaba directamente a ese tipo de puestos. En el momento en que uno le lleva y que el discurso es, aquí estoy encontrando estas 3, 4 razones por las que podría ser que no esté teniendo efecto, en ese momento le suelen decir a uno, no, es que no me estás entendiendo lo que te pedí. Lo que te pedí es que me busques argumentos para decir que sí funciona. ¿Por qué? Porque pues el señor o la señora que tiene a cargo el tema mercadeo en general, pues recibió recursos, ¿verdad? Recibió dinero de la organización, de la empresa, para hacer algo efectivo. Entonces, ahí el problema de fondo es que hay, por supuesto, un conflicto de interés que hace que ya organizaciones a nivel de otras regiones, de Estados Unidos, las grandes empresas digitales y demás, están migrando las áreas que hacen análisis como unidades o áreas independientes que no reportan a ningún área funcional. O sea, ustedes tienen gente que hace analítica, ¿verdad? Que hace científicos de datos y todo esto que ahora reciben ese tipo de nomenclatura, reportando directamente a la gerencia general. Que el gerente general, ya así es, él no está interesado en que realmente haya pruebas contundentes, ¿verdad? Que hacen que, por ejemplo, no rechazamos una hipótesis nula, es porque de veras hicimos todo lo posible para probar lo contrario. Eso en muchos casos aquí no sucede y le estoy dando el contexto de lo que yo experimenté en el caso de trabajar en la industria y no estoy hablando de una empresa en particular, no estoy ni mucho menos que acusando a alguna empresa, sino que eso me consta que es bastante común observarlo en ciertos medios, ¿verdad? Como les digo, medios, o sea, ciertos contextos empresariales.
También pasa, y aprovecho más bien para hablar de este otro tipo de situación, ir introduciendo algunos conceptos que tienen que ver ya con la formalidad estadística. Y es, por ejemplo, cuando hablamos de la prensa, ¿verdad? De prensa, ustedes saben que pues hay diferentes grados de rigurosidad de diferentes medios, tanto aquí como en otros lados igual. Y imaginémonos ahora que nos interesa ver algún problema controversial, por ejemplo, el pago de salarios, el pago de salarios mínimos. Y supongamos también que nos interesa desde el punto de vista legal que en cierto sector se paguen los salarios mínimos, pero a un nivel promedio. O sea que cuando vamos a una obra de construcción, por ejemplo, nos interesa que en promedio el dueño o la dueña de esa construcción esté pagando a ese grupo de trabajadores un salario mínimo de 1,000. Que no, en promedio no pague menos de 1,000 colones por hora. Independientemente si ese dato ahorita hace sentido o no, si está pegado a la realidad tal cual de ese sector, supongamos que es correcto ese 1,000 colones. Y también que, les pregunto más bien, ¿cómo procederían imaginémonos un medio de comunicación, un periódico, una radio, con ganas de, vamos a ponerlo de esta forma, con ganas de generar noticias? ¿Cómo investigaría, en este caso, si recibió una llamada, digamos que recibió una llamada Alexander y dice, yo trabajo en esa construcción y yo le puedo decir que mis compañeros y yo no recibimos esos 1,000 colones. Cuando nos va bien recibimos 900. ¿Cómo procede un medio con ganas de generar noticia en ese caso? ¿Cómo investiga esa situación? Y supongamos que lo está queriendo hacer bien, ¿verdad? O sea, que no quiere inventar, no quiere aportar aquí a fake news, ¿no? Va a hacer una investigación. ¿Cómo la harían? ¿Qué creerían ustedes? Profe, en ese caso, el medio podría irse a la caja y revisar si realmente pagan el mínimo o algo así. No sé O, si supongamos que los datos no son públicos, ¿sí? No, que no que no podría son ir. públicos. Entonces, de ahí sí, sería hacer una investigación con una muestra de trabajadores. Exacto. ¿Y qué podrían obtener ahí? Escenarios, ¿qué podría pasar? De que algunos sí reciben ese pago, otros no. Pero en promedio, digamos, en promedio, ¿qué podría pasar con respecto a los 1,000? Es que, digamos, el medio está basado solo por unos cuantos trabajadores que le han dicho que no pagan el mínimo, De hecho, recibió una ¿verdad? llamada de Alexander, nada más que trabaja ahí. Exacto. Sí, entonces, si es un medio bajo principios, Sí, sí, exacto, tendría sí. que ahondar más si realmente eso está ocurriendo, o solo es un caso así aislado. Exacto.
Y para eso saca la muestra, ¿verdad? O sea, va y le pregunta a una muestra a trabajadores. Ser un caso verdadero, podría ser una persona que se quiera vengar del patrón. Perdón, Heidi, ahí como que hay mucho eco ahí. Entonces, sí. Que podría ser hasta falsa la llamada. Ah, sí, exacto, Heidi, así es. O sea, Sí, podría ser hasta una venganza, hasta una corrupción en empresas. Sí. Una empresa le paga a alguna persona para que genere ruido sobre la empresa 2 y quien se va a beneficiar es la empresa 1. así es. Así es, podría ser falsa publicidad, como dice Heidi, exactamente. Entonces, ¿qué corresponde? ¿Qué corresponde hacer en este caso? Dice Liliana, ¿verdad? Dice Liliana, entonces, digamos que un medio serio, ¿verdad? O sea, con buena intención de generar noticias fundamentadas, va y le pregunta cuánto gana por hora a los trabajadores que van saliendo a una muestra, pues, de trabajadores de esa construcción. Y seguimos pensando aquí en un mundo ideal que una buena parte de esos trabajadores contesta esa pregunta. ¿Verdad? Y no como suele pasar en los casos, ¿no? Bien, donde hay problemas que salen huyendo de cuando hay cualquier persona tercera preguntando o volviendo a ver un poco extraño, ¿verdad? Porque ya están advertidos de que si alguien dice algo, tienen problemas, ¿verdad? Entonces supongamos que todo eso pasa, sí. Y supongamos entonces que los escenarios que se podrían dar es, sí, el promedio de esa muestra salió más arriba de 1,000 colones, que en ese caso el medio diría, bueno, ese trabajador seguramente, o como dice Heidi, fue pagado por alguien o algún grupo para desacreditar esa empresa, o efectivamente a él solito le pagaba menos, pero que en promedio, y como la ley se refiere al promedio, lo cual tampoco es el caso, pero supongamos, se refiere al promedio, pues en realidad no se le podría acusar de nada a esta empresa. Entonces puede ser que se le pague más de 1,000 o menos de 1,000. Y si es menos de 1,000, supongamos que fuera menos de 1,000, ¿qué implica eso para el periódico? ¿Qué hace el periódico con ese dato que acaba de recolectar? Digamos que dio 920 colones en promedio. Ustedes son periodistas bien dedicados, disciplinados. Con la otra parte. ¿Perdón? Tiene que hablar con la otra parte. ¿Qué? ¿Con el dueño de la empresa? Correcto. Un periodista responsable cubre las dos partes porque no es él solo externa lo que está pasando, salvo que sea una editorial en donde es él el que dicta su opinión. Mientras tanto, tiene que cubrir todas las partes del asunto y el dueño tiene derecho a explicarse. Correcto. Lo que pasa es que voy a seguir en este teatro. Es decir, un periodista serio debería preguntar. Preguntó, llamó un par de veces y el dueño o la dueña de esa construcción no contestó. Y tiene los amigos de la editorial, ¿verdad? Diciendo de, bueno, ¿qué pasó con el artículo? ¿Verdad? ¿Qué pasa en ese momento? Y la editorial dándole el pase para, o sea, la autorización para que publique si es que tiene que publicar algo. O sea, omitiendo, como hay muchas notas periodísticas, ¿verdad? Intentamos hablar con X y Y y no hubo respuesta. ¿Qué pasa ahí? Un chiste. Entonces es Grady Moya y llega con la cámara, el fotógrafo, el micrófono a la oficina e irrumpe antes de... Sí, Un chiste. algunos tienen ese poder. Esa es otra forma de generar noticias, sí. La mayoría lo que hacen es que publican el artículo. ¿En qué términos publican el artículo? O la nota, pues, artículo debe mucho decir, pero la nota. Más o menos en qué sentido diría, qué sería lo que se afirma en ese artículo.
O sea, si lo que logró probar es que no está pasando nada malo, yo no pensaría que lo publique porque no es como No. que una noticia de una empresa no está haciendo nada malo. Exacto, eso nadie lo lee. Es el otro escenario, ¿verdad, Daniel? ¿Y cómo dirías ese otro escenario? El otro escenario que se hizo algo. No, sí, que, De, que está pagando, encontramos que paga 920 colones en promedio. ¿Cómo se publica eso? de que la empresa está incumpliendo tal y tal ley, que está, o sea, maltratando a sus trabajadores porque le está pagando menos de tal. Tal cual, exactamente. Pero quiero decir, de acuerdo a esto, esto y esto, porque si no lo llevan a tribunales y ganan. ¿Quién? ¿La empresa lleva a la prensa, al medio de comunicación, a tribunales? Poder tener documentado todo, aunque no escriba todo en el artículo, sí tiene que por lo menos decir en el artículo, la empresa X paga 920 basado en este estudio de campo que dio esto, esto y esto. Así es. Y porque si solo dice lo que dice, es simple, eso se llama, ay, no me acuerdo, eso es un delito. Son calumnias ahí, sí. Exacto. Sí, eso, no, supongamos que el artículo va a recibir, bueno, no sé si va a decir, recibimos una llamada y muy preocupados, ¿verdad? Fuimos a investigar el caso, hicimos una muestra de tanto, algún estadístico nos dijo, ¿verdad? Que deberíamos levantar una muestra de tanto, y de esos 50 trabajadores que preguntamos, en promedio pagaban 920 colones. Por ende, teniendo toda esa investigación de fondo, podemos afirmar, como dijo Daniel, que esta empresa tiene problemas con el respeto a la legislación y maltrato a sus trabajadores. Maltrato en el sentido de recompensa, ¿verdad? De compensación salarial. Correcto, eso. Está bien, todo eso es de acuerdo con cómo debería ser. Nada que objetar. ¿O alguien tiene dudas de si eso podría tener problemas? ¿Qué no les suena tanto de todo lo que hemos hablado sobre esa decisión de publicar ese artículo? De esa forma, por lo menos. Daniel dijo algo importante ahora. ¿Algún periodista o algún medio de comunicación se va a molestar en publicar una nota que dice que esta empresa sí cumple la ley? Bueno, yo creo que sí hay como un par de programas, ¿verdad? Hay uno ahí en Radio Colombia que ahora decidió solo publicar noticias positivas. No sé qué tanto éxito estarán teniendo. Creyéndole a los algoritmos y la lógica de cómo construye el señor Mark Zuckerberg, por ejemplo, sus sistemitas, creería que tal vez no tanto éxito, ¿verdad? Normalmente, bad news genera bastante más atención. O discursos problemáticos, ¿verdad? Entonces Daniel decía, si es para decir que cumple la ley, probablemente no lo van a publicar. ¿Qué es lo otro que probablemente no publicarían? O sea, acá sí publicarían esto, ¿verdad? Lo que acabamos de decir. Esos 920 colones, incumple la ley. Y esta empresa, dado de todo el estudio que hicimos, ¿verdad? Y cuando la gente dice, haciendo un estudio científico, es como si ya tuviéramos ahí algún tipo de check. Entonces no hay mucho que criticar, ¿verdad? O sea, si alguien, eso es ahora discurso público, probablemente lo vamos a ver en campaña política ahora otra vez. Si alguien quiere que nadie más le diga que eso no tiene sentido, hay que mencionar que según estudios científicos, ¿verdad? Según estudios científicos. ¿Qué es el problema aquí? ¿Qué es lo otro que no publicaría?
Es cierto, entonces, es decir, cuando digo cierto me refiero a que no es un problema estadístico. El hecho que generaron una muestra con un promedio de 920. Eso permite decir algo sobre esa empresa ya. Con certeza. O sea, decía Heidi, bueno, debería buscar al dueño de la construcción. Si yo fuera el dueño de la construcción, yo diría, bueno, con esta muestra de 50 casos, vos estás seguro de lo que yo hago en mi población de 380 trabajadores. No, siempre va a haber un margen de error. Exactamente, Liliana. Esa es una de muchas posibles muestras. Y cuando digo eso de forma así, coloquial, cotidiana, ¿a qué me refiero? Que X barra, que ese promedio que vos obtuviste es una variable aleatoria. Puede haber sido 920, puede haber sido 935, o al rato 1050 o 1015. Entonces, ¿qué es lo otro que no publicarían normalmente? No publicarían que tenemos, ¿verdad? O estamos diciendo esto con un grado de probabilidad X. Porque el momento en que uno incluye en un artículo científico el concepto de probabilidad, un artículo de periódico, perdón, o de nota de prensa, en ese momento ya perdí una muy buena parte del público. Eso no suena contundente, no suena a que estamos teniendo certeza sobre algo, ¿verdad? Porque ahora no nos andamos en medias tintas, ¿verdad? Entonces, parte del método científico es, como dice Liliana, asumir, admitir, declarar un grado de error que contiene estas afirmaciones que estamos haciendo y sí, cuantificarlo. ¿Cuánto es el grado de error que podríamos estar teniendo en esta decisión o afirmación que vamos a tomar? Sin embargo, hay que tomarlas, ¿verdad? Por supuesto, hay que tomar esas decisiones, pero declarando qué tipo de error podrían contener. Entonces, las afirmaciones que hacemos de este tipo de decisiones siempre son en sentido probabilístico. Nunca son en sentido determinístico o definitivo, ¿verdad? Entonces, bueno, retomando acá, se formula una hipótesis sobre la realidad con base en alguna evidencia empírica. Tomamos una muestra de la población para obtener información que sirva para rechazar o no rechazar la hipótesis. Esta decisión se toma en sentido probabilístico. Y antes de pasar a la siguiente filmina también, o diapositiva, aquí hay un principio también muy importante que, como les decía, surge en el contexto histórico que también se crean las bases de un Estado de Derecho. Y antes de que surgieran estas bases del Estado de Derecho, particularmente con la Revolución Francesa, antes de eso, ¿quién juzgaba la culpabilidad de cualquier persona? De cualquier pobre agricultor, trabajador para la realeza, etcétera. ¿Quién juzgaba la culpabilidad? ¿Alguien recuerda eso? Y no, o sea, yo en esta clase casi siempre trato de aprovechar para discutir, ¿verdad?, algunas cuestiones que son de principios de ciencia, ¿verdad? Y aprovecho eso también porque no son pocas señales y pocos
temas que uno está viendo, que al menos yo estoy viendo ahora en la realidad actual, que apuntan a que de pronto ya no está tan consciente mucha gente de que esto es absolutamente esencial. Haciendo afirmaciones como la que acabamos de ejemplificar con este medio de prensa, haciendo juicios de una forma que no respeta el Estado de Derecho, etcétera. O sea, hay problemas en varias dimensiones y por eso me parece que es muy pertinente que discutamos aquí entre nosotros de cómo surgió eso históricamente y qué implica eso hoy también en la realidad. Entonces, ¿quién juzgaba antes? Bueno, el que juzgaba antes era el rey o algún representante del rey, ¿verdad? O alguien de alguna autoridad que partía de que cuando a alguien se le acusaba de algo, de algún crimen, ¿verdad? La hipótesis era que eso efectivamente era así, era culpable. Y yo podía, entonces, a menos que esa persona, el acusado, la acusada, se pudiera defender de forma muy tajante, muy clara, muy evidente, probablemente terminaba siendo condenado. Con el surgimiento del Estado de Derecho, ¿quién juzga? ¿Quién juzga a partir de qué se instituye también con el Estado de Derecho? O sea, que ya no juzga el rey o algún representante de la realeza, sino juzga ¿quién? Ese ¿Perdón? sería un juzgado de otros ciudadanos. Exacto, un juzgado de ciudadanos. Sí, un juzgado representante no de la realeza, sino de la ley, ¿verdad? O sea, hay una ley, hay un texto escrito que es garantía para todos, iguales, el pueblo, todos los ciudadanos iguales ante la ley, ¿verdad? Desde que ya muchos de nosotros podemos tener ahora nuestra suspicacia con respecto a esa igualdad ante la ley, ¿verdad? Lamentablemente hemos tenido algunos ejemplos que no son tan prometedores en ese sentido. Pero por lo menos se crea, y por muchas, también tenemos muchas evidencias y ejemplos de que realmente así es y era también a partir de esa construcción de instituciones. Y entonces, aquí lo que más quisiera insistir en este punto, para hacer la analogía con rechazar o no rechazar, es cuando nosotros ahora nos llevan ante la ley, como dicen, ¿verdad? Y está muy bien usada esa frase, ante un juez o una jueza, ¿cuál es la hipótesis con la que trabaja? O sea, ¿cómo entramos? ¿En qué categoría entramos a la sala de juicio? Se presume inocencia. Se presume inocencia, exactamente. Ahora, el juicio, ¿qué es el resultado del juicio como tal? Daniel, aquí un poco, estamos a un nivel filosófico, digamos, pero ¿qué podría pasar como resultado del juicio? ¿Qué son las dos cosas que podría decidir el juez o la jueza? O sea, se rechaza o no se rechaza esa inocencia. ¿La inocencia o sea, qué es lo que declara normalmente el juez? ¿Qué dice? ¿Se declara? Bueno, culpa. ¿Se declara culpable o se declara qué? No culpable. Exactamente. ¿Y por qué no dice se declara inocente? ¿Por qué algunas personas, acusados políticos y demás, salen, ¿verdad? No es la primera vez que hemos visto eso. Políticos pegando brincos, ¿verdad? Salen de la sala de juicio
y dicen, este juez me acaba de decir que yo soy inocente. Y hasta hemos visto jueces diciendo, perdón, corrección, no dije que usted era inocente. Dije que no es culpable. ¿Qué es la diferencia? Es que no se tiene la suficiente evidencia para decir que es culpable y por eso se declara no culpable, pero no estamos siempre seguros de que sea inocente. Exactamente. Exactamente. O sea, ve que es muy diferente. En eso quiero insistir mucho, compañeros y compañeras. No, lo que acaba de decir Esteban, ¿verdad? No tuvimos suficiente evidencia para afirmar que es culpable. No tuve, por eso no lo declaramos culpable. Pero eso no quiere decir lo que yo no podría, lo que yo ando probando es tener la evidencia para decir que cometió ese crimen o esa falta. Si no logro recoger suficiente evidencia, no quiere decir jamás que con eso probé que no hizo nada. Por supuesto, uno puede entender, si cualquiera de nosotros está en un juicio, por supuesto uno puede entender que cualquiera de nosotros saldría ahí diciendo, yo quiero que alguien más bien diga que yo nunca tuve nada que ver con esto, que soy inocente. Para efectos de la ley, así es. O sea, no hay nada más que imputarle y ninguna pena que aplicar, porque no fue culpable, no declarado culpable. Pero la inocencia literalmente en este caso, sí es algo que corresponde a la misma naturaleza que un parámetro en esta inferencia estadística. La inocencia solo la sabrás vos. Si sos inocente o no, siempre va a ser una incógnita. Entonces, eso es muy importante a la hora de analizar los problemas en general. Y de verdad, como les digo, por ejemplo, en estos casos, no es pocas veces que uno ve gente que de verdad no logra distinguir, ¿verdad?, lo que le acaban de decir. Logra el manejo también a nivel público de ese tipo de información. Y cuando hacemos análisis y pruebas estadísticas o con método científico, operamos de la misma forma, ¿verdad? Entonces, pasando ya a hipótesis estadísticas, si queremos probar, por ejemplo, que mu, como el salario promedio de toda esa obra de construcción, ¿verdad?, o esa empresa que trabaja en obras de construcción, es mu sub 0, o sea, 1000 colones, con base en una muestra aleatoria de x1, x2 hasta xn, la hipótesis nula es que en este caso sí cumple la ley, como asumir la inocencia, ¿verdad?, en el caso de juicio. Pero lo cual, entonces, en ese mismo sentido de lo que les decía, el juicio, nunca voy a poder afirmar con seguridad. Yo nunca voy a poder decir, acepto la hipótesis nula. Igual que no puedo decir que declaré a alguien inocente. Entonces, esta hipótesis se contrasta con la hipótesis alternativa HA, que especifica un valor alternativo para mí. Puede ser la alternativa mu igual a mu a, es decir, un valor alternativo de mu. Entonces, cuando especificamos un valor, o también podría ser mu diferente a mu sub 0 cuando yo no tengo sospecha, ¿verdad? Cuando no tengo ninguna información adicional que me diga si el valor es mayor o menor que mu sub 0. Y también cuando sí tengo esa información más específica, podría decir que en realidad yo sospecho que el verdadero valor de mu es mayor que mu sub 0, o más bien que sospecho que va a ser menor que mu sub 0. Por ejemplo, en el caso de la construcción que estamos hablando, yo podría decir, bueno, quisiera probar si tengo evidencia para decir que, como alternativa, el salario que pagan ahí es menor que esos 1000 colones. La hipótesis simple o el concepto de hipótesis simple es cuando esta especifica completamente la distribución de la cual se tomó la muestra. O sea, una hipótesis simple es mu igual a mu sub 0. Supongamos aquí que estamos trabajando con una distribución normal, conocemos sigma cuadrado, conocemos la varianza,
Y al especificar exactamente cuál es el valor de mu sub 0, entonces puedo dibujar, ¿verdad? Literalmente, o sé exactamente cómo se comporta esa distribución. Tengo el valor de los dos parámetros. Y la hipótesis compuesta es cuando no se está especificando completamente. O sea, conozco sigma cuadrado, igual que para h sub 0, pero hay literalmente una infinidad de posibles curvas, ¿verdad? Que podrían corresponder a mu mayor que mu sub 0. Entonces son hipótesis compuestas. Ya hablamos ahora, largo y tendido, de que hay errores que podríamos estar cometiendo con ambas decisiones, rechazar o no rechazarla, hipótesis nula. Entonces, el primer tipo de error, de hecho se llama error tipo 1, es cuando yo rechazo h sub 0 cuando esta es verdadera. ¿Verdad? ¿Qué sería eso en el caso esta de la construcción que hablamos? ¿En qué consistiría el error tipo 1 en ese caso? Rechazar h sub 0 cuando esta es verdadera. ¿Qué diría? ¿Cuál es la hipótesis nula en ese caso que dijimos ahora? Que es igual a 1000. Exacto. El salario medio es igual a 1000. Entonces, ¿en qué consistiría cometer error tipo 1 ahí? Decir que el salario no era igual a 1000 cuando sí lo era. Que es menor que 1000, ¿verdad? El salario es menor que 1000, ¿cuándo qué? Cuando en realidad sí era 1000. Exactamente. Eso es cometer error tipo 1, que se denota con esa P de 1 igual a alfa. Alfa es la probabilidad de cometer error tipo 1, o la probabilidad de rechazar la h sub 0 cuando es verdadera, y se llama nivel de significancia del contraste. Eso es importante, el nivel de significancia. Porque es como nuestro umbral a partir del cual diríamos que una hipótesis nula es poco verdadera, ¿verdad? Es poco verdadera, perdón, poco probable que sea verdadera. Dado que dijimos antes, ¿verdad? Que es importantísimo en esto conceptualmente reconocer que siempre estoy diciendo que esta hipótesis nula no es probable que sea verdadera en términos, valga la redundancia, de probabilidad, no de certeza absoluta. En el segundo, y el segundo, la error tipo 2, es no rechazar h sub 0 cuando esta es falsa. Entonces, es el error tipo 2, denotado con beta. Alfa y beta. Ven algo muy importante aquí, y es que alfa y beta no suman 1, ¿verdad? Estamos calculando esas probabilidades bajo dos curvas diferentes. La alfa la vamos a calcular bajo mu sub 0, bajo la hipótesis nula, y beta la vamos a calcular sobre una curva alternativa, porque estamos diciendo que es cuando esta es falsa, cuando h sub 0 es falsa. O sea, hay que calcularla con un mu a, con un valor de mu alternativo, por decir, si estamos haciendo una prueba sobre la media, por supuesto. Vamos a hacer pruebas sobre cualquiera de los parámetros o sobre relaciones de parámetros.
Entonces es importante reconocerlo que aquí no hay una complementariedad. Podemos minimizar los dos errores, los dos tipos de error al mismo tiempo. ¿Qué dirían ustedes? Podemos minimizar los dos tipos de error. Sí, Sí podemos. tomando una muestra más grande. Perfecto, así es. Solo así podríamos minimizar los dos errores al mismo tiempo. Pero si yo quisiera, con los mismos recursos, la misma muestra, reducir alfa, voy a afectar beta, ¿verdad? Voy a cometer más error tipo 2 y viceversa. Pues eso también es importante tenerlo claro. Ok, ¿cómo hacemos para realizar un contraste de hipótesis? Bueno, necesitamos un estimador de cita techito, ¿verdad? En este caso X barra, que hablábamos de nuestro ejemplo, que es una función estrictamente de las observaciones muestrales, y determinar su distribución muestral. Ver cómo se distribuye cita techito bajo cita sub cero. Dividir la región, el segundo paso es dividir la región de todos los posibles valores de R en dos regiones. Una que vamos a llamar región de rechazo, RR, en la que cita sub cero es poco probable, tal que esa región está definida por alfa, ¿verdad? Y alfa es entonces la probabilidad de que cita techito pertenezca a la región de rechazo, dado que cita es igual a cita sub cero. O sea, vamos a calcular un área bajo la curva correspondiente a alfa y marcar ese valor a partir del cual cita techito diríamos que es menos probable que alfa, ¿verdad? Y por tanto vamos a rechazar H sub cero. Sabiendo que todavía es posible H sub cero, ¿verdad? 3. Calcule el valor de cita techito con la muestra aleatoria y rechace H sub cero si cae en la región de rechazo y si no, no rechaza H sub cero. Un ejemplito aquí. Sea X una variable normal con mu desconocida y sigma cuadrado conocida. Se quiere contrastar la hipótesis nula, mu igual a mu sub cero, con una alternativa mu mayor que mu sub cero. En este caso, más bien, no es como en nuestro caso del salario, sino que la hipótesis alternativa es que el valor en realidad es mayor que el que está en la hipótesis nula. Con una muestra aleatoria podemos hacer lo siguiente. 1, calcular mu techito igual a X barra como estimador de mu. Y notar que la distribución muestral de X barra es normal con media mu sub cero y varianza sigma cuadrado entre n. O sea, dado que vamos a usar X barra para estimar mu, podemos entonces averiguar o reconocer que la distribución muestral está normal con esas características. Y tiene esas características además si H sub cero es verdadera. ¿Por qué? Porque vamos a usar la media mu sub cero. 2, establecer la zona de rechazo, RR, ¿verdad? Para todos los valores de X barra que sean mayores a mu sub cero más K por sigma entre raíz de N. Este es algo muy similar a lo que hicimos para calcular nuestros intervalos de confianza en su momento. Para un valor K, tal que la probabilidad de que caiga en la región de rechazo dado H sub cero sea 5%. Y la zona entonces de no rechazo, ahora sí, de forma complementaria, A, ¿verdad? Siendo esa zona definida por todos los valores de X barra
ahora menores o iguales a este mu sub 0 más K por sigma entre raíz de N. Y esto es específicamente en esa dirección porque dijimos que la hipótesis alternativa es que el mu es mayor que el mu sub 0. Entonces, debería haber un valor suficientemente grande y suficientemente lejos del mu sub 0 para poder decir que ahora es poco probable que H sub 0 o que el mu sub 0 sea verdadera. Entonces, aquí de hecho dije en las instrucciones o lo que nos dijeron en el enunciado, trabajamos con un 5%, o sea, queremos que la probabilidad de que X barra sea mayor a estos términos, mu sub 0 más K por sigma entre raíz de N sea igual a 5%, y entonces podríamos despejar K y de esa misma forma una vez llegar a una Z aquí, perdón, una Z, ¿verdad? Porque esto X barra menos mu sub 0 entre sigma entre raíz de N sería normal estándar, ¿verdad? Mayor que K sería 5%. Y dado que esto es una normal estándar, Z mayor que K, entonces podemos por inversa, ¿verdad? Entonces saber que el cuantilo, que es este valor de K, para que esto dé 5%, debería ser 1,645. Entonces, lo que diríamos es que si X barra es mayor que mu sub 0 más 1,645 por sigma entre raíz de N, entonces rechazamos H sub 0. Es que esto en realidad, de forma muy sencilla e intuitiva, nos dice entonces algo como, si quisieran verlo así, como un nivel de tolerancia, ¿verdad? Porque digamos que el dueño o la dueña de la construcción aquí inteligentemente le pudo haber preguntado al periodista, ahora imaginémonos que es al otro lado, a la izquierda, otra vez, ¿verdad? Donde estamos trabajando, por debajo de los 1000 colones. Le hubiera dicho, bueno, ¿con cuánta? O sea, ¿qué hubieras esperado? Yo le preguntaría al periodista, ¿qué hubieras esperado que surgiera en esa muestra que estás recolectando para no denunciarme en tu artículo? Tiene que salir 1000 colones para no denunciarme o algo mayor que 1000 colones. O si hubiera dado 998 no me denunciabas. ¿Qué creerían ustedes? ¿O qué responderían como periodistas ahí si se hubieran metido en ese tema? ¿Qué opinan, compañeros, compañeras? Con 998 lo hubieran escrito ese artículo. Con un promedio de 998 de esos 50 trabajadores. ¿Sí o no? ¿Sí lo hubieran escrito? ¿Cómo fue la pregunta? Disculpe. O sea, aquí ustedes son los periodistas aquí y yo soy el encargado de la construcción, el responsable de responderles eso que están escribiendo. Y les pregunto, si en lugar de 920, como te dio el promedio de esa muestra que recolectaron, les hubiera dado 998, aún así lo hubieras escrito. O sea, hubieras dicho, esta empresa tiene problemas, lo mismo que dijimos que dijeron en el artículo, en lugar de pagar 1000, paga 998 colones. Y no, es una diferencia muy Muy pequeña. pequeña. Con Sí. 980,
Mm, aún lo pensaría 2 veces antes de... 960. Está entretenido el jueguito. 960, sí. Sí, ya ahí tal vez Ujú. ya tendría un poquillo más a favor de publicarlo a no publicarlo. ¿Qué opinan de lo que dice Esteban? ¿Están de acuerdo? ¿O alguien hubiera empezado a publicar con 970 ya? Yo lo hubiera publicado con 980, la verdad. Felipe da, esto es como quién da más, ¿verdad? Felipe dice que publica con 980. Vean algo importante aquí. Vean toda esa discusión. Aquí podríamos hacer una votación que podría ser interesante, pero por sí mismo, ¿verdad? Esa percepción de diferencias significativas, ¿verdad? Pero al final, lo que quiero con eso nada más es expresar un poco la noción de que en realidad, aquí un encargado de la construcción, bien informado, lo que hubiera dicho es, ¿qué le parece más bien si me dice objetivamente cuál es un nivel de diferencia todavía aceptable o razonable de observar en una de muchas posibles muestras? Pero vean que ustedes aquí están implícitamente, sin formalizarlo, están hablando de regiones de rechazo. Felipe dice 980, Esteban se sentía un poco más cómodo a partir de 960. ¿De qué debería depender eso? De si tiene razón Esteban o tiene razón Felipe. De los Sí. tipos de error que yo establezca en un inicio, tal vez, algo así. También, sí, pero partamos solo del primer tipo de error. O sea, el error que más te preocupa a la hora de publicar ese artículo es acusar a este carajo de algo que no está cometiendo, ¿verdad? Eso es como lo más directo que nos preocupa de que podría suceder. Entonces, ¿de qué depende esa diferencia significativa? Desde ahí, el nivel de significancia que yo establezco. Y eso es, ¿a qué se refiere eso? Perdón, que acabamos de hablar en las filminas, pero nada más para aquí poner las palabras más mundanas. Como la explicación o el símbolo. No, la explicación. O sea, ¿a qué, digamos, si tuvieras que explicarle eso al periodista, cómo se lo explicas? Eso va relacionado con el nivel de confianza, o sea, con qué tan confiables son los resultados que yo le vaya a dar a usted del experimento. Ok. Los demás periodistas aquí entendieron con lo que dijo Esteban. Nos habló de nivel de confianza también de los resultados que vamos a reportar. Ven que ustedes podrían decir al periodista, o sea, cada vez que vos vas a publicar ese artículo acusando a este carajo de algo, es posible que estés cometiendo el error de que en realidad, o sea, existe una posibilidad de que el señor o señora saque todas sus órdenes personales, como dijo Liliana hace un rato, y diga, aquí está, mi estimado. Sí la cumplo y ahora vamos a juicio porque usted cometió una falta contra mí. Está haciendo falsa publicidad. ¿De cuánto es esa probabilidad? Eso es lo que tenés que decidir. ¿Qué tan probable es o sea, qué tan, entre menos querás cometer un error en ese sentido, más bajo debería ser el valor? Vas a rechazar con 980, seguramente vas a tener que vivir con más probabilidad de que ese carajo saque los papeles y diga, te equivocaste. A que si decidís, como Esteban, irte con 960. No es es una cuestión de gusto el nivel de probabilidad que estás dispuesto a aceptar. Pero el nivel de probabilidad es una variable totalmente objetiva.
Y es en ese sentido que aporta la estadística, ¿verdad? La estadística te da objetivamente, te dice con 980, por ejemplo, me estoy inventando valores, ¿verdad? No crean que acabo de calcular algo. Con 980 tenés que vivir con un 10% de probabilidad de que esa persona saque los papeles y demuestre que te equivocaste. Con 960 ya puedes contar con un 3% de probabilidad de que eso suceda. ¿Con qué te sentís más cómodo? Ya, si es una decisión que tiene un grado de subjetividad. Subjetividad en el sentido no que es una tontera, sino de que no es fácilmente reproducible y es particular de esa persona, ¿verdad? ¿Y de qué otra cosa depende si es 980 o si es 960? Tamaño de muestra. También, sí, tamaño muestra, exacto. Y la otra cosa, bueno, ahí lo dice en la filmina, ¿verdad? Pero otra cosa que es muy elemental también es, depende, o sea, pues si la mayoría de los trabajadores que usted investigó ahí o que usted tiene datos, tienen salarios muy similares entre sí, o sea, hay poca heterogeneidad, hay poca variabilidad, entonces, y además tiene un tamaño muestra ya decente, es bastante más, o sea, hace más sentido tomar esa decisión con valores relativamente poco alejados de los 1000, y si fueran muchas diferencias que hay, pues tendríamos que tener realmente una diferencia en promedio todavía más grande, ¿verdad? Probablemente tenga más razón Esteban. Entonces, depende de qué tan variables heterogéneas son esas personas, en las características que estamos averiguando, y qué tanto usted está dispuesto a vivir o dispuesta a vivir con cometer un error al tomar esta decisión. Entonces vean que por eso les digo que esta forma de obtener este límite, ¿verdad? Que define una región de rechazo, en este caso más bien hacia arriba, ¿verdad? Porque así está formulada la hipótesis alternativa, es totalmente intuitiva en esos dos sentidos. Tiene que ver con tu tolerancia al riesgo, si quieren, para ponerlo muy en sentido de lo que ustedes están normalmente viendo en economía, tu tolerancia al riesgo y el nivel de variabilidad que hay en la población. ¿Okay? Supongamos que, ahora puedo ponerle datos, que mu, que normalmente no la conocemos, ¿verdad? Pero supongamos que la verdadera media es 23, que tenemos una hipótesis nula de que mu sub 0 es igual a 20, sigma, efectivamente 5, eso lo conocemos, la división estándar es 5, y el tamaño de muestra con el que jugamos es 18. Calculemos beta. Entonces lo primero que aparece aquí es la determinación de una región de rechazo. Esa región de rechazo entonces es conformada por X barra mayor que mu sub 0 más K por sigma 3 raíz de N. Y aquí usamos estos datos, ¿verdad? 20 más 1,645. En este caso es 1,645 en la K, ¿verdad? Para el 5% que dijimos de alfa, entre 5 entre raíz de 18. Y eso da X barra, o sea, la región de rechazo estaría conformada por todos los valores de X barra mayores a 21,9. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de un valor de la muestra mayor a 21,9, rechazaríamos la hipótesis nula de que mu es igual a 20. ¿Okay? ¿Con certeza? ¿Con certidumbre? No. Con un grado de incertidumbre controlado. ¿Cuál es ese grado de incertidumbre? Alfa igual 5%. Entonces, si cae en esta cola, el valor de X barra cae en esta cola, por arriba de 21,9, yo tengo suficiente evidencia para decir que mu no es igual a 20. Esa es la forma en que se reportan los resultados aquí. Sin embargo, siempre hay que acompañarlo de la declaración de
con un nivel de significancia de 5%, tengo evidencia para lo que dije, ¿verdad? Entonces, en realidad uno debería decir que, dado que la probabilidad de observar un valor mayor que 21,9 es menor que 5%, yo decido rechazar la hipótesis 2. Ahora, no nos pidieron calcular la región de rechazo, nos pidieron calcular beta. Calcular la probabilidad de cometer error tipo 2. ¿Cómo deberíamos estar haciendo eso conceptualmente? La probabilidad de cometer error tipo 2, dijimos hace unas filminas atrás, que es la probabilidad de no rechazar la hipótesis nula, dado que es falsa, ¿verdad? O sea, como aquí tengo una región RR que está conformada por los valores mayores a 21,9, tengo otra región en complemento que es la A, ¿verdad? Dijimos antes, ¿verdad? Denotada por A, que son todos los valores menores a 21, menores o iguales a 21,9, y para los cuales yo no rechazo la hipótesis nula. Es posible, ¿verdad? O sea, todavía con 21,89, yo no rechazo la hipótesis nula. Sin embargo, también ahí es posible que el verdadero valor de mu sea diferente a mu sub 0. Entonces tendría que calcular ahora la probabilidad de pertenecer a esa región A, dibujada desde la hipótesis nula, dado que la verdadera media es mayor. ¿Es cuánto? Es 23. Y eso es lo que está un poco dibujado en este caso. Aquí tenemos la misma, mu sub 0, 21,9. Aquí en esta parte verde es la región A. Y aquí tenemos en la curva azul dibujada el caso de que la media es 23. La verdadera media es 23. Entonces, ¿cuál es el área que corresponde a la región de no rechazo? Esta área azul, ¿verdad? Bajo la curva azul, está marcado aquí con rayitas azules, para X barra menor o igual a 21,9, dado que la verdadera media es 23. O sea, no es algo que pertenece al área verde, sino que es algo que pertenece al área bajo la curva azul, no bajo la curva negra, que es la del mu sub 0. ¿Okay? ¿Y qué pasaría con otra alternativa aquí si yo corro todo esto todavía más a la derecha? Si el verdadero valor de mu es 24. ¿Qué pasa con beta? Se hace más grande o se hace más pequeño beta cuando alejo el valor. ¿Qué dicen, compañeros, compañeras? ¿Qué pasa con beta cuando yo alejo el valor, o sea, paso de 23 a 24 como verdadera media? Se hace más pequeño. Se hace más pequeño, gracias. Ahí está, ¿verdad? Esta área roja que está acá es más pequeña que el área azul. Entre más lejos estoy de mu sub 0 con la media alternativa, menor probabilidad hay de cometer el error de rechazar, de no rechazar h sub 0, siendo la verdadera media un valor superior en este caso.
Entonces aquí puedo calcularlo, efectivamente la probabilidad de X barra menor a 21,9, esta es el área de no rechazo de H sub 0, dado mu igual 23, estandarizo, ¿verdad? X barra menos mu A, en este caso, voy a calcular para beta, perdón, entre sigma entre raíz de n, que sería entonces 21,9, nuestro valor menos 23, entre 5 entre raíz de 18, esto es menos 0,91, un valor de z menor que menos 0,91, que corresponde a 18,2%. 0,182. Y así calculamos beta. Calculamos la probabilidad de cometer error tipo 2. Esto es típicamente de las preguntas o de los temas que cuestan un poco más en los exámenes que en las pruebas en general y en las diferentes disciplinas, no economía en particular, pero en general, que esté muy claro para los que están estudiando esta materia. Entonces me preocupa, no, me precisa mucho que esto les quede bastante claro para que puedan también resolver ejercicios y analizar esto de manera eficiente. Preguntas, comentarios, compañeros, compañeras, sobre esta parte de introducción a el tema de pruebas de hipótesis. Ok. Entonces, quedamos hasta aquí hoy y continuamos el jueves. Más temas de estos. Que pasen muy bien. Buenas tardes.